continuando con este evento en el que celebramos un acontecimiento histórico que terminó un parteaguas en la historia de la humanidad, muy particularmente de quienes vivimos y habitamos en esta bella República Mexicana. Vamos a dar inicio con las actividades académicas de este día. Primero me gustaría presentar a quienes presiden y nos acompañan en esta mesa. Y tengo el gusto de presentar a ustedes a don Enrique Ramos Flores, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco y representante personal del maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de nuestro estado. Bienvenidos, señor secretario. Igualmente es para mí un placer presentar a un amigo de todos nosotros, a doctor Nabor Denis Domínguez, coordinador del capítulo Costa Sur y quien en gran parte ha realizado una extraordinaria labor durante ya prácticamente todo el año para organizar los festejos que ahora estamos celebrando. Bienvenido y muchas gracias a nuestro equipo. Destaco igualmente la presencia de uno de nuestros consocios, un distinguido universitario, el maestro Alfredo Ortega, rector del Centro Universitario de Costa Sur. Por supuesto, a todos ustedes, a miembros de la Junta Directiva, amigos de la benemérita institución, a todos ustedes que nos acompañan en esta celebración. También quiero presentar a nuestro primer ponente de este día, al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, quien presentará la ponencia o el trabajo preparado por el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, quien por razones profesionales no le fue posible acompañarnos como hubiera sido su intención y su interés. Antes de iniciar con este trabajo, esta ponencia, nos gustaría escuchar primero las palabras de nuestro amigo, el señor secretario de Turismo, quien esperamos unas palabras de aliento en este festejo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco de veras profundamente la amabilidad, la generosidad de su invitación para venir y estar presentes con ustedes, y de manera particular este es el tema que nos ocupó el día de ayer con esta celebración que ya, como el señor presidente lo mencionó, pues fue un parteaguas para la humanidad, porque realmente no se trata de los mexicanos y filipinos, sino por las implicaciones que esto significó. Realmente estamos hablando para la humanidad. Agradezco el que por segunda ocasión me hagan el favor de invitar. Tuve la fortuna de estar por ahí hace algunos meses en la ciudad de Guadalajara, participando a invitación expresa del doctor don Juan Toscano, que me hicieron el favor de invitar para compartir nuestro punto de vista sobre la actividad turística en nuestro estado, lo que representa en términos de generación de empleo, de derrama, y la proyección que desde este servidor de ustedes, en particular punto de vista, sobre cómo visualizo yo el potencial que representa Jalisco, que siempre desafortunadamente se ha visto como que Jalisco, turísticamente hablando, pues es Puerto Vallarta y Guadalajara, cuando los que estamos aquí presentes apreciamos lo que representa esta zona, y por supuesto tantos y tantos municipios, poblaciones del estado que realmente tienen un potencial impresionante y que a través de los años desafortunadamente no se les ha dado la atención para difundirlos. Esa es la tarea que hemos venido realizando, tratando de aportar, de abonar, bajando recursos
para la infraestructura urbana, el paisaje urbano, la imagen urbana, servicios en ocasiones elementales para quienes viven en estas comunidades, ya no digamos para quienes visitan. Tenemos que estar preparados antes con esta infraestructura si aspiramos a tener visitantes. En el caso de este municipio, es un tema que nos ha preocupado desde el inicio de nuestra gestión. La primer visita, la primera gira que realicé fue precisamente a este municipio y concretamente a Barra de Navidad, para conocer la situación dramática, porque realmente era dramática para quienes habían perdido su patrimonio y quienes estaban a punto de perderlo, porque me tocó ver, ser testigo de cómo había edificaciones, hoteles, casas, restaurantes, tiendas que estaban al borde de derrumbarse. Afortunadamente tenemos un gobernador sensible, un gobernador que en cuanto reporté las condiciones, pues se abocó a tomar medidas, y aquí está el ingeniero Francisco Álvarez, por aquí lo vi a la entrada, que no me dejará mentir, un profesionista conocedor, capaz, pero sobre todo comprometido, porque debo de aprovechar para mencionar que cuando los recursos se agotaron en la etapa en la que era algo que no estaba presupuestado, era algo que no se tenía considerado, y el ingeniero nos puso la muestra. Él, de su propio peculio, estuvo invirtiendo para que los trabajos no continuaran y ha hecho posible que el nivel de recuperación que tenemos aquí en Barra de Navidad se esté alcanzando, y por supuesto hay mucho trabajo todavía por realizar aquí en el desasolve de la laguna y, en fin, la recuperación de espacios, en temas de salud, plantas de tratamiento, agua, drenaje, que todo esto lo tenemos considerado en el presupuesto del próximo año. En estos términos, bueno, mi preocupación son los municipios que desafortunadamente en términos de turismo, lo repito, habían estado olvidados. Los pueblos mágicos, sí, por supuesto que los pueblos mágicos se le venían dando atención a los 5 pueblos mágicos que tenemos y con los cuales estamos comprometidos, y hemos venido buscando aportar con las autoridades municipales para que cuenten con los recursos para la rehabilitación urbana y de servicios. Pero hay muchos otros municipios, y que en ocasiones, y ustedes sí que son conocedores, y por supuesto de nuestra historia, de nuestras tradiciones, y les voy a mencionar nada más un pequeño ejemplo. En los que vivimos en la zona metropolitana, si les mencionamos Amacueca, la gran mayoría, me atrevo a asegurarles, que ni siquiera saben dónde está Amacueca, pero ustedes sí saben el tesoro que se guarda en Amacueca. Esa iglesia, su origen, la construcción, es algo que vale la pena que los jaliscienses presumamos. Y como eso me puedo ir al interior del estado y no quiero quitarles más tiempo. Hay mucho que rescatar, y para esto, bueno, el aporte que ustedes, como esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado, pueden hacer. Ya platiqué yo con el doctor, tengo mucho interés en apoyarme en ustedes, que me compartan mucha de la información, de la experiencia que tienen, para que de esta manera este servidor sea capaz de dar mejor respuesta a la responsabilidad que tiene para servirle a los jaliscienses, que a final de cuentas pues es el encargo que me dio el gobernador Aristóteles Sandoval. Yo les deseo éxito en los trabajos. Hay conferencias muy interesantes, muy ricas, que me agradaría poder permanecer hasta el final del programa. Desafortunadamente tengo que estar a mediodía en Ciudad Guzmán. Hay actividades allá, y antes de eso tendré una reunión con los hoteleros de la zona, con los que estamos trabajando el programa de 2015.
Yo les agradezco su generosidad, que me han hecho el favor de invitar a estar aquí con ustedes, aunque fueron unos minutos, y pues como le dije al doctor anoche, a su amable invitación de regresar con ustedes allá en Guadalajara, estaré en la mejor disposición y con mayor interés. Enhorabuena y que tengan éxito en sus trabajos. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al doctor Nabor Denis. Sin embargo, me gustaría presentar y destacar la presencia de don Ángelo B. Amonoy, primer secretario y cónsul del excelentísimo señor embajador de Filipinas en la República Mexicana, Catalino Dilem Jr., a quien recibimos con un aplauso. La presencia del maestro Luis Ernesto Dávila Rodríguez, coordinador general de este evento. Muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Nabor Denis para que nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias. Pues es realmente muy satisfactorio ver la respuesta que se ha tenido a un evento que, desde luego, con la magnitud que significa este 450 aniversario de un evento que tiene tradiciones importantísimas, que se puede decir que, como ya lo dijeron, cambió el curso de la humanidad y de la historia. Es por eso que los trabajos que hoy en la sesión académica se va a realizar por esta benemérita institución, la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado, van encaminadas justamente a que nos den más luz sobre este evento tan importante y que espero que todos podamos disfrutarlos y aprender muchísimo de él. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que la disfruten plenamente. Gracias. En virtud de lo anterior, y siendo las 10 horas con 20 minutos, declaramos formalmente inaugurada esta solemne sesión académica, rogando al maestro Samuel Gómez Luna Cortés de lectura al trabajo denominado Legazpi y Urdaneta, presencia y arribo del viaje y tornaviaje a Filipinas, a quien recibimos con un aplauso. Muy buenos días. Una de las razones que me han llevado a tocar este tema, aparte del importante aniversario que estamos conmemorando, 450 años de un histórico y trascendente viaje, era de ofrecer de nuevo, es decir, una vez más, pruebas documentales que ratifican el hecho de que fue en Barra de Navidad donde se construyó la armada que buscaría llegar a los entonces llamadas Molucas y luego Islas Filipinas, en homenaje al rey Felipe II de España. Hemos, por muchos años, sostenido ante diferentes autoridades, no solo civiles, sino militares y navales, que el periplo náutico que hoy conmemoramos partió de Barra de Navidad, pero ni nos han escuchado pese a las pruebas ofrecidas, ni se ha cambiado la información errónea que se presenta por igual en libros, medios electrónicos e incluso en museos nacionales. Pareciera que, como dice el dicho popular, piensa mal y acertarás, hay una consigna de hacer, como siempre sucede en este país, del centro, la capital nacional, el eje de los más importantes acontecimientos que conforman la historia de este país, y en este caso, por extensión, al puerto que el centro tiene en el Pacífico, entiéndase, Acapulco. Pero no es así. A pesar de que la llamada historia oficial, que no la verdadera, la que sí se basa en documentos, lo sostenga por decreto los acontecimientos sucedidos. No se cambian, sucedieron el cómo, dónde y cuándo, está ya plenamente documentado. Esa obstinación centralista de no reconocer las cosas será siempre puesta en tela de juicio por la historiografía moderna y científica. Pasemos al tema. Oficialmente se ha sostenido, aún a la fecha, que el viaje conquistador y colonizador de Filipinas
se planeó en la capital de la Nueva España, México, y esto es falso. El proyecto se generó en la sede de la corona misma, en el Escorial, y fue el mismo Felipe II quien lo ordenó al virrey don Luis de Velasco, y luego de escuchar, entre otras, la opinión del gran navegante, piloto y cosmógrafo Andrés de Urdaneta, ordenó se realizara el histórico viaje. Se conocía ya la China y el Japón, los míticos Zipango y Catay. Se sabía de un gran archipiélago, puerta de entrada a ese mundo fantástico que narrara desde su encierro carcelario el último de los polos, aquel que había sido el hombre de las confianzas del Cano. El cómo ir se sabía, pero el regreso significaba todo un periplo tanto más difícil que los viajes a través del Atlántico, desde los primitivos puertos, pues significaba el dar toda la vuelta al resto del mundo. Ese era el punto medular, ese el problema que por años gravitó en la mente de Andrés de Urdaneta, marino y militar, funcionario y fraile, que conoció el camino y que con Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano descubriera en sus juventudes. Confiado en la visión profética del viejo marino, metido a fraile Agustino, y en la guía disciplinada de otro viejo, el militar don Miguel López de Legazpi, que viajaba acompañado de su nieto, aceptaron arrostrar peligros, tempestades, hambre y enfermedades, pero sobre todo los miedos incontrolables a lo desconocido, al mar plagado de fantasmagóricas pesadillas, monstruos míticos producidos por la incultura y alimentados por las consejas y el terror, todo en aras de una gloria para Dios y el Rey, sin más paga que la satisfacción de la responsabilidad cumplida. Jóvenes criollos y mestizos de la zona metidos a marinos, convertidos en artesanos codo a codo, compartieron el calor, el sudor, las inclemencias del medio aún desconocido, pero con los materiales de la tierra, gestar y dar a luz un grupo de barcazas, cáscaras de nuez pretenciosas, frente a la inmensidad de un océano bellamente agresivo y pacíficamente desconocido. El puerto final, Samoa, Ibabao, Leyte, Cabalina y finalmente Cebú, las Filipinas y luego el éxito, el tornaviaje. Rápido, pues tan solo 130 días y seguro regresarían a casa. Entonces, sin saberlo, hoy con plena conciencia y en el futuro como herencia sagrada, Parra de Navidad será un altar permanente al valor, a las ilusiones, a la buena voluntad y a la hermandad de dos pueblos, el mexicano y el filipino, que supieron encontrarse y entenderse para siempre. Hermanos de una herencia sagrada que inicia en estas tierras del occidente de México, entonces la orilla más meridional de la Nueva España y más septentrional de la Nueva Galicia, pero ambos haciéndose una para llevar a cabo un nuevo proyecto conquistador y colonizador, de esos que solo se dieron en el siglo heroico, el XVI, cuando la fantasía y el heroísmo eran un binomio. Parra de Navidad, un puerto en el Océano Pacífico. Navidad fue un antiquísimo e importante puerto en el pasado. En realidad, tiene una historia muy antigua, interesante y poco conocida. Esto pone de relieve la importancia que tuvo la hermosa playa en el siglo XVI. Antiguamente se le conoció como Puerto de Cihuatlán, Puerto de Juan Gallego, Puerto de Purificación, Puerto de la Natividad y Puerto de Jalisco. Fue descubierto por el capitán Juan Fernández de Híjar, fundador de Villa Purificación, por el año de 1535, en tiempo de grandes necesidades, según manifestó Pizarro. De ese puerto salieron 2 navíos por el mes de junio de 1530 y tantos, según afirma Bernal del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Al frente de ellos iba el capitán Francisco de Ulloa, por mandato de la Audiencia Real de México, para buscar al capitán Diego Hurtado de Mendoza. Tardó 7 meses de infructuosa exploración, al cabo de la cual volvieron al mismo puerto de Jalisco. A los pocos días, estando Ulloa en tierra, descansando, un soldado lo mató a estocadas. En esta playa desembarcó también el adelantado Pedro de Alvarado, en junio de 1540, con 500 soldados. El virrey don Antonio de Mendoza llegó con su armada al mismo puerto el 25 de diciembre de 1540. Precisamente por ser día de la Navidad, se le impuso ese nombre al antiguo puerto de Cihuatlán o de Juan Gallego, por ser costumbre en aquel tiempo
denominar los sitios geográficos por la festividad religiosa a la fecha de llegada de ellos. El 1 de noviembre de 1542 zarpó la expedición con 6 navíos, que fueron del adelantado Pedro de Alvarado, quien había muerto en mayo de 1541 en la guerra del Mixtón, hacia las islas del Poniente. Al frente de ellas fue Ruy López de Villalobos, que las nombró Islas Filipinas por el futuro rey Felipe II, entonces príncipe de Asturias. El 27 de junio de 1543 se hicieron a la mar, también en este puerto, las 2 naves de Juan Rodríguez Cabrillo, que exploraron la costa del norte. En 1563 se introducían mantenimientos y municiones para la armada que iría a las Islas Filipinas con López de Legazpi y Urdaneta. Pero el 27 de mayo de ese año hubo un fuerte temblor que tiró la mayoría de las casas. El virrey don Luis de Velasco acordó se consiguieran para reparar los daños pagándoles indios de Colima, Tuxpan, Ameca y provincia de Ábalos del mismo Navidad. El 21 de noviembre de 1564 partió del puerto de la Navidad la expedición del adelantado Miguel López de Legazpi y llevando por piloto Fray Andrés de Urdaneta hacia las Islas Filipinas. El 9 de agosto de 1565, 8 meses después, regresó a dicho puerto el Patache San Lucas de Alonso de Arellano, de regreso de la isla Mindanao en las Filipinas. El 1 de octubre de 1565 tocó el mismo puerto la nao San Pedro, que conducía a Fray Andrés de Urdaneta procedente de la isla de Cebú, también de las Filipinas. Había nacido el tornaviaje. El 11 de agosto de 1587 arribaron al puerto de la Navidad 2 navíos y una lancha de corsarios ingleses. Venían al mando de Tomás Candrey de Gambley, que venía por disposición de la reina de Inglaterra a descubrir el estrecho de Labrador. Diego de Oliveira, encargado de vigilar la costa, se limitó a espiar sus movimientos y no osó presentar batalla. 7 días después de haber partido los corsarios ingleses, llegó a Isla Navidad, enviado por la Audiencia de Guadalajara, Luis de Carvajal, así que se limitó a formular un relato sobre los punibles actos realizados en el lugar, incluyendo el incendio de las viviendas. Solamente quedó en pie, intacta, una cruz de madera que habían dejado los expedicionarios López de Legazpi y Urdaneta antes de su salida a Filipinas. El alcalde mayor de Ameca, Antonio de Leiva, reporta en su relación de Ameca de 1579 que indios de esta alcaldía murieron llevando madera a Navidad, material que se utilizó para la construcción de los navíos que fueron a la China, o sea, las Filipinas. Tan pronto murió el virrey don Luis de Velasco, la Audiencia de México ordenó destruir el astillero de Navidad. Para 1564, esto ya había sucedido, según cita Pizarro. Destruido el astillero de Navidad, se extinguió la vida de ese antiguo, legendario e históricamente importante puerto de Jalisco, famoso en el siglo XVI para dar paso al puerto de Acapulco. Cabe señalar que antes de la expedición de López de Legazpi a las Filipinas, Fray Andrés de Urdaneta había estado lleno el puerto de la Navidad. Primeramente vino con el adelantado Pedro de Alvarado, cuando éste quiso combinar sus empresas por Mar del Sur con las del virrey don Antonio de Mendoza en 1541. Eso trajo a que Alvarado desembarcara en la laguna de la Navidad y con él venía Urdaneta, que militaba bajo sus órdenes. Para entonces, Urdaneta era un hombre de 33 años de edad. Su llegada coincidió con los momentos terribles de la famosa insurrección conocida como la del Mixtón, de los indios de la Nueva Galicia contra el dominio español de la Nueva España. Entre los capitanes que participaron en la pacificación se hallaba Urdaneta. Él mismo lo dice en su memorial: fue a la pacificación de la Nueva Galicia, a donde sirvió en todo hasta que acabó con armas y caballos. El 6 de febrero de 1543, el virrey don Antonio de Mendoza da a Urdaneta un cargo de gran responsabilidad, el de corregidor en la mitad de los pueblos de Ábalos, con sede en Sayula, una comarca que abarcaba parte del noroeste de Michoacán y del sur de los hoy estados de Jalisco y Colima. Más tarde, el virrey Mendoza le encargó que en calidad de visitador recorriera los pueblos comarcados a su corregimiento. Entre los principales que le encomendaba que visitase de oficio
se hallaban los pueblos de Zapotlán y los que a él estaban sujetos. Además, las poblaciones de Jiquilpan, Ameca y Amula, como también los valles de Autlán, Milpa, Ispuchimila y el puerto de la Navidad, y los indios que están poblados cerca de él. Sin duda alguna que esta visita al puerto de la Navidad resultó de mucha utilidad a Urdaneta. En 1542 se pensó que Urdaneta condujera la armada de Ruy López de Villalobos en su navegación a las Filipinas, por lo que estuvo preparándola y aparejándola por encargo del rey. La armada de López de Villalobos, ya citado, partió del puerto de Juan Gallego, por otro nombre, Puerto de la Navidad. Los biógrafos de Urdaneta señalan que profesó como fraile agustino ante el venerable padre Fray Agustín de la Coruña, en el convento del Nombre de Jesús de la Orden de San Agustín, en la Ciudad de México, el 20 de marzo de 1553. Varios años después, en 1559, el rey Felipe II de España y el virrey don Luis de Velasco le despertaron la inquietud de la aventura. El propio rey escribió al devoto padre Urdaneta de la Orden de San Agustín, pues tenía noticias ciertas de que cuando había sido seglar, antes de profesar como religioso, había estado 8 años a su servicio en la especiería. Y ahí que ahora le encargaba al virrey don Luis de Velasco el envío de 2 navíos para el descubrimiento de las islas del Poniente hacia los Malucos. El soberano español quería que Fray Andrés fuese la expedición, porque entendía bien de navegación y era buen cosmógrafo. Para capitanear la expedición a las Filipinas, fue escogido el capitán Miguel López de Legazpi y Gorrochategui, de 58 años. De ellos, 34 habían pasado ya en la Nueva España, donde había sido escribano del Ayuntamiento de México y ocupado otros muchos cargos de importancia. Se le escogió para capitanear la expedición porque, siendo Urdaneta religioso, no podía tener mando político ni militar, aunque también por sus méritos y honradez. Por otra parte, era paisano y aun deudo de Fray Andrés. De septiembre de 1559 al 19 de noviembre de 1564 duraron los preparativos de la expedición. Fueron pues 5 largos años los que se emplearon en prepararla. Fray Andrés de Urdaneta tuvo que dejar el claustro para ocuparse por entero de la expedición. En el puerto de la Navidad y no en Acapulco se construyeron los navíos. Podría ser que algunos se construyeran en el antiguo puerto de Salagua, hoy Colima, hasta que estuvo lista para partir la armada de López de Legazpi hacia las islas del Poniente. El 21 de noviembre de 1564 partió la expedición del adelantado Miguel López de Legazpi. La flota estaba compuesta de la nao capitana, una nave almirante, un galeoncete y un patache. No obstante que el rey Felipe II había ordenado que solamente fueran 2 buques. A los 4 les impusieron nombres de apóstoles: San Pedro, San Pablo, San Juan y San Lucas. Iban mandados por López de Legazpi, Mateo de Saz, Alonso de Arellano y Juan de la Isla, respectivamente. Como capitán general de la Armada iba el adelantado Miguel López de Legazpi. Como piloto mayor y cosmógrafo, Fray Andrés de Urdaneta. Este iba también como superior de los 4 religiosos de la Orden de San Agustín que acompañaban la expedición. Además iban un poco más de 200 hombres entre marinos y soldados. Estos datos son luego modificados por el libro de Morgan. Apenas brilló el sol. Izaron velas y levaron ancla los 4 navíos de la famosa escuadra mexicana. Fue pues como a las 6 de la mañana o 7, y no a la medianoche, como equivocadamente afirma más de algún autor, como refiere Pizarro. El 9 de enero de 1565 dieron con una isla pequeña y baja, la llamaron Isla de Barbudos. Desembarcó Urdaneta y halló una familia indígena. El 16 de enero llegaron a los bosques que había descubierto Ruy López de Villalobos. El 22 a la Isla de los Ladrones, hoy Marianas. López de Legazpi tomó posesión de la isla de Guam en nombre de su majestad. El sábado 3 de febrero salió la armada y 10 días más tarde, el 13 por la mañana, desembarcaron los expedicionarios en la isla de Samar, del archipiélago de las Filipinas. Así comenzó el dominio de España por 3 siglos sobre las islas Filipinas.
Habiendo pactado con los reyesuelos del lugar y ocupado las islas principales, López de Legazpi realizó la conquista de Filipinas. El 24 de junio de 1571 funda la ciudad de Manila. Inicialmente le impuso el nombre de Ciudad del Santo Nombre de Jesús, en honor de una imagen del Niño Jesús encontrada por Juan de Camus en Cebú, probablemente dejada en 1521 por Fernando de Magallanes. Es cosa ya fuera de toda duda que esta expedición pues zarpó del puerto de la Navidad o Natividad, como también se le cita. Carlos Pizarro, en su trabajo Barra de Navidad y su influencia en la vida y en la historia de Filipinas, editada en 1980, que dictó y luego se dictó durante el primer seminario Jalisco y Colima en las Filipinas del 28 al 30 de noviembre de 1980, organizado por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, siendo él presidente de la misma, refiere de 24 documentos virreinales que prueban y aluden al viaje Barra de Natividad Filipinas, pues a pesar de esto se continúa sin reconocer el sitio de partida. Hay un importante documento que Pizarro no conoció y que hoy ofrezco en este trabajo: Filipinas y Morgan. En la rarísima obra Sucesos de las Islas Filipinas, escrita por el doctor Antonio de Morga, uso la edición impresa en Madrid en 1909, de difícil consulta por desconocida en nuestro país, y que gracias a la generosidad del licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, dueño de este único ejemplar, hoy conoceremos a lo largo de ella, cuando se cita el inicio de la conquista y posterior colonización de las Filipinas. No deja lugar a dudas el señalar a la Barra de la Navidad como el lugar de inicio. Pero, ¿quién es Antonio de Morga? Antonio de Morga Sánchez Garay nació en Sevilla el 29 de noviembre de 1559 y fallece en Quito el 21 de julio de 1636. Fue un abogado y funcionario colonial de alta graduación en Filipinas, Virreinato de Nueva España y Perú. Conocido también por su faceta como historiador, publicó el libro Sucesos de las Islas Filipinas en 1609, uno de los trabajos más importantes sobre la primera época de la historia de la colonización española de las Filipinas. Antonio de Morga además comandó una flota española en una batalla naval contra piratas holandeses en las Filipinas en 1600. En el texto de la pintura que se conserva en Filipinas de él se lee: el doctor don Antonio de Morga, natural de Sevilla, gobernador de las Islas Filipinas en 1598, varón esclarecido por su ciencia y gobierno, se matriculó en esta Universidad de Osuna en 1578 y en ella recibió el grado de doctor en cánones. Escribió el erudito tratado Sucesos de las Islas Filipinas. Como se desprende de esta pintura, fue alumno de la Universidad de Osuna, donde se graduó de bachiller en 1574. 4 años después, consiguió un doctorado en leyes y tras enseñar brevemente en Osuna, volvió a Salamanca para estudiar leyes civiles. En 1580, comenzó a servir en el gobierno del rey Felipe III como abogado. En 1582, siendo alcalde entregador de la Mesta, contrajo matrimonio con Juana de Briviesca y Muñatones, hija del corregidor de Écija. En 1582 comenzó a trabajar también como auditor general de las galeras de España, cargo en el que permaneció algunos años. En 1593 fue enviado a Manila como teniente gobernador de las Filipinas, la segunda posición con mayor poder en la colonia, después de la de gobernador general, y llegó a Manila el 11 de junio de 1595, desde Acapulco, en la Nueva España. En 1598 dimitió como teniente gobernador para asumir el cargo de oidor o juez en la recientemente restablecida Audiencia de Manila. En 1600, el gobernador Francisco de Tello de Guzmán eligió a de Morga para equipar una flota en Cavite para atacar a los corsarios holandeses que bajo el mando de Oliver Van Noort atacaban los barcos que entraban en el puerto de Manila. Aunque Morga había tenido cierta experiencia militar como comandante de una flota española previamente y como teniente general en Filipinas,
nunca había estado en primera línea de combate. Según comenta en su obra, la batalla fue muy intensa, con numerosas bajas de cada lado. La nave de Morga empezó a hacer agua y se fue hundiendo lentamente sin alcanzar las costas. Muchos murieron, pero Morga se salvó nadando durante 4 horas, llevando el estandarte holandés con él, hasta que consiguió alcanzar una pequeña isla abandonada. La victoria final fue de los españoles, que a pesar de perder una nave y sufrir numerosas bajas, cerca de 300 hombres, pudieron alejar el peligro holandés de las costas filipinas. El 10 de julio de 1603 partió de Manila, comandando las naves que navegaban en ese año hacia Nueva España, la famosa flota conocida como la Nao de Manila. A su llegada fue designado alcalde del crimen de la Audiencia de México. En esa capital sirvió los empleos de auditor y asesor de los virreyes en las materias de guerra y de consultor del Santo Oficio. El Consejo de Indias le confió la visita y cuenta de propios de la ciudad y el Consejo de Castilla la visita y administración del Estado del Marqués del Valle. En 1614 pasó a la presidencia de la Audiencia de Quito. De Morga era un funcionario muy inteligente y preparado, conocía la ley y sabía hacerla cumplir, pero tenía la suficiente imaginación para no ser su esclavo y enfocaba los problemas en forma original. Durante su gobierno atendió la construcción de caminos y habilitación de puertos, la ampliación de los mercados y la defensa de los territorios costeros del reino. Quiso unir Ibarra y San Mateo, Quito y Bahía de Caracas, Cali y Buenaventura. Fundó la ciudad de San Antonio de Morga, de la Bahía de Caracas, así llamada en su honor, y que además era puerto de mar por estar en la desembocadura del río Chone, en una bahía muy profunda. También dictó instrucciones para mejorar los trabajos en los obrajes de la audiencia y restauró los que funcionaban en Otávalo y Pechugue. Después aplicaría su plan en otros obrajes con benéficos resultados. En 1622 autorizó la fundación de la Universidad Jesuita de San Gregorio en Quito. El 24 ayudó a la defensa de Guayaquil contra los piratas holandeses comandados por Jacobo Leremit. De Morga ostentó la posición del presidente de la Audiencia de Quito desde 1615 hasta el año de su muerte en 1636. En 1606, De Morga editó los sucesos de las Islas Filipinas, que dedicó a su protector, el duque de Usera. Los sucesos fueron publicados en la Ciudad de México en 1609 en 2 volúmenes, aunque la obra ya había circulado años antes en forma de manuscritos. La obra cubre los años a partir de 1493 hasta 1603. En ella se tratan las fases políticas, sociales y económicas de la vida entre los nativos y sus colonizadores. La posición oficial de Morga le permitió el acceso a muchos documentos privados del gobierno. Uno de sus editores, José Rizal, publica en París en 1890 una reedición del original y señala al respecto: si el libro Sucesos de las Islas Filipinas consigue despertar el sentido de nuestro pasado, borrado ya de la memoria, y rectificar lo que se ha falsificado y tergiversado, entonces mi trabajo no ha sido en vano, y con esto como base, aunque sea pequeña, puede servirnos para estudiar en el futuro. Sucesos de las Islas Filipinas, por su carácter de testimonio directo, hace de este libro, desde el punto de vista histórico, una fuente primaria de excepción que el tiempo en que fue escrita. El mundo que relata y la coyuntura cultural que refleja, evidente desde la fecha de aparición del libro, tanto por haber sido de primera para las Filipinas, como para la política de España hacia China, Japón, Camboya, Siam y las Molucas. Morga enriquece su historia intercalando en ella documentos originales de los protagonistas de los que va describiendo. Por ejemplo, la relación de la expedición de Mendaño que hace Pedro Fernández de Quirós, la carta del hazañoso Blas Ruiz de Hernán González sobre todas las aventuras de españoles y portugueses de Siam, Camboya, la de Hernando de los Ríos, uno de los españoles más cultos que en su tiempo hubo en Oriente, la carta de Fray Martín de Ascensión antes del martirio de Nagasaki, y algunos otros de menor importancia
sin olvidar las cartas e instrucciones que el gobernador Tello le dio para la batalla contra Van Noort. Con todo, la obra no ha sido estimada desde ninguno de los aspectos en que es un documento imprescindible, no solo para la cultura filipina, sino hispanoamericana, debido a su rareza. Desde el punto de vista filológico, es extraordinaria su riqueza léxica como lengua de uso de la época, cuando el castellano tuvo mayor expansión, ya que es muy común la presencia de mexicanismos y nahuatlismos, como préstamos a las lenguas de Asia Sudoriental y de los idiomas de las Filipinas, utilizados de modo natural. La rareza del libro de Morga, por la escasez de ejemplares que de él al parecer se hicieron, y el hecho de haberse publicado en México, lo que la hace rarísima, se podría aducir como una causa del desconocimiento del libro. Veamos ahora algunas citas de esta obra. A partir de ahora se citarán las páginas correspondientes a la obra consultada y ya mencionada, respetándose los documentos citados, la redacción y la ortografía. Pareciendo después al rey don Felipe II, nuestro Señor, le convenía no al Carmanor de la misma empresa, y siendo informado por don Luis de Velasco, virrey de la Nueva España, y por fray Andrés de Urdaneta de la Orden de San Agustín, que siendo seglar aquí estaba en el Maluco con la armada del comendador Loaiza, que desde la Nueva España se haría mejor y más breve aqueste viaje, lo cometió el virrey. Salió de la corte fray Andrés de Urdaneta para la Nueva España, que como tan práctico y como buen cosmógrafo, se ofreció iría en la armada y descubriría la vuelta. El virrey aparejó armada y gente con lo más necesario, en el puerto de la Navidad, en el Mar del Sur, a cargo de Miguel López de Legazpi, vecino de México, natural de la provincia de Guipúzcoa, persona de calidad y confianza. Por haber falleció el virrey, la audiencia en que su falta gobernara acabó de despachar a Legazpi y que recibiesen la Santa Fe Católica. Prosiguió su viaje hasta llegar a la isla de Cebú, donde por comodidad que halló del buen puerto y disposición de la tierra, surgió en él, siendo primero recibido de paz de los naturales y de su principal Tupas, después le quisieron matar y a lo de su compañía, porque ayudándoles al cabo los bastimentos, tomaron contra ellos las armas que sucedieron alrededor de como lo pensaron, porque los españoles les vencieron y sujetaron. Viendo lo que había pasado en Cebú, los naturales de otras islas circunvecinas vinieron de paz al adelantado, dándole la obediencia y proveyeron el campo de algunos bastimentos, y se hizo la primera población de nuestros españoles en aquel puerto, a quien llamaron la ciudad del Santísimo Nombre de Jesús, por haberse hallado en una de las casas de los naturales, cuando los vencieron, una imagen de Jesús hecho en bulto, que se creyó haber quedado allí de la armada de Magallanes, que los naturales tenían en mucha veneración y les hacía de sus necesidades efectos milagrosos, el cual pusieron en el monasterio de San Agustín, que se fabricó en aquella ciudad. En la nota 19, citada de la página 17, que corrige lo hasta hoy conocido referente a barcos y hombres de la expedición a Filipinas, dice: salió el 21 de noviembre de 1564. La armada se componía de la nao San Pedro, en la cual iban el general Legazpi y el jefe técnico de la expedición; fray Andrés de Urdaneta, la nao San Pablo, mandada por el maestre de campo Mateo del Saz; el patache San Juan, mandado por el capitán Juan de la Isla; el patache San Lucas, mandado por Alonso de Arellano, más un bergantín pequeño que la nao capitana llevaba por popa. En junto, la expedición constaba de 150 hombres de mar, 200 soldados, 5 religiosos y algunos criados, sumando en total no los 500 hombres que consigna Morga, sino 379, según constan detalladamente en el documento quinto del tomo 17 de la colección inédita de Navarrete. En cuanto a Legazpi, véase lo que ya en el 9 de enero de 1561 escribe el virrey don Luis de Velasco: he señalado para caudillo a Miguel López de Legazpi, natural de la provincia de Guipúzcoa, hijo dalgo notario de la casa del Escano,
de edad de 50 años y más de 29 que está en esta Nueva España, y de los cargos que ha tenido y negocios de importancia que se le han cometido ha dado buena cuenta, y a lo que de su cristiandad y bondad hasta ahora se entiende, no se ha podido elegir persona más conveniente y más a contento de Fray Andrés de Urdaneta, que es el que ha de gobernar y guiar la jornada, porque son de una tierra y deudos, amigos, y conformarse así. Palabras de las cuales se desprende que no fue Urdaneta quien eligió Legazpi, sino el virrey con el contento Urdaneta. Los 4 frailes que con este iban agustinos como él, llamábanse Martín de la Rada, Diego de Herrera, Andrés de Aguirre y Pedro de Gamboa. El mismo año despachó el adelantado a la capitana de su armada a la Nueva España, con relación y aviso de lo sucedido en el viaje y asiento en Cebú, pidiendo gente y socorro para continuar la pacificación de las islas, en que se embarcó Fray Andrés de Urdaneta, con Fray Andrés de Aguirre su compañero. Texto de la nota 22 citada en la página 18. Fray Andrés de Urdaneta no volvió ya a Filipinas. De México pasó a España y tornó nuevamente a México, donde murió el 3 de junio de 1568 a los 70 años de edad. El padre Aguirre volvió en 1578 al archipiélago al frente de una misión. En el buque en que regresaron a México Urdaneta y Aguirre debió de ir el autor de la carta venida de Sevilla, impresa en Barcelona el año de 1566, la cual constituye el impreso príncipe de la expedición de Legazpi. De tan peregrina pieza no se conoce más ejemplar que el que poseyó el que esto escribe, hoy de la propiedad de la tabacalera de Filipinas, quien lo reprodujo facsimilarmente en muy contado número de copias por encargo del distinguido bibliófilo don Antonio Graíño. Se consigna luego por Morgan cómo fue el tornaviaje, que por lo aquí narrado por Morgan fue fruto de un acto de indisciplina de uno de los capitanes de la Armada y sin un plan fijo, a diferencia del de Urdaneta. Cito: uno de los navíos que salió del puerto de la Navidad, en conserja de la Armada, a cargo de don Alonso de Orellana, llevada por piloto a Lope Martín, mulato buen marinero, aunque inquieto, que hallándose ya cerca de las islas, dejando a su armada, se adelantó y entre por ellas rescató algunos bastimentos. No esperando al adelantado, dio vuelta a la Nueva España por parte del norte, o por el poco gusto que llevaba de haber hecho el viaje a las Filipinas, o por ganar el premio de haber descubierto la vuelta. Llegó con brevedad y dio nueva de haber visto las islas y descubierto el viaje, diciendo algunas cosas a propósito de su venida, sin recaudo del adelantado ni ayuda de lo que le venía sucediendo. Don Alonso de Arellano fue bien recibido en la audiencia que gobernara, donde se trató de premiarle, y a su piloto, como se hiciera si la capitana del adelantado no llegara también a este tiempo. Habiendo hecho la misma navegación, con relación cierta de sucedido, y estando en que las cosas quedaban, y población de Cebú, y dando cuenta como don Alonso de Arellano, con su navío, sin tener orden o necesidad para ello, se había adelantado de la Armada, a la entrada de las islas, y nunca más había aparecido, y que demás de las islas se quedaban en paz, y la obediencia de su majestad, había otras muchas grandes y ricas, pobladas de gente, bastimentos y oro, que esperaban pacificar y reducir, con el socorro que se pedía, que a todos se había puesto por nombre adelantado, por contemplación de su majestad, las Islas Filipinas. El resto de la obra narra todos los sucesos históricos de Filipinas durante el periodo de Morgan, siglo XVII, entre ellos los primeros ataques de piratas a las naves provenientes de Filipinas, ingleses que cruzaban el estrecho de Magallanes para incursionar por el Océano Pacífico, siendo uno de sus hijos capitán de una de las naves de Filipinas. Nuevamente en la página 227 de esta edición, Sucesos de las Filipinas, se añade: habiendo dicho con la brevedad que ayudó el lugar, lo que son las Islas Filipinas y lo que en ellas corre y se practica, no es despropósito tratar de la navegación, pues se hace a ellas desde la Nueva España y de su vuelta, que no es corta, ni sin muchos riesgos y dificultades, y de la que se hace por la vía oriental. Cuando las islas se conquistaron, el año de 1574, salió la Armada de los españoles, en que fue por general el adelantado
Miguel López de Legazpi, del puerto de la Navidad, en el Mar del Sur, en la costa de la Nueva España, provincia y distrito de Jalisco y Galicia, donde reside la Audiencia Real de Guadalajara, y algunos viajes después se continuaron desde el mismo puerto, hasta que por mejoría y más comodidad se pasó este despacho al puerto de Acapulco, más a la parte del sur, en la misma costa, en 16 grados y medio de altura, 80 leguas de México y en su distrito, que es buen puerto, guardado de todos tiempos, con buena entrada y surgideros, buena comarca, más abastecida y de más población que el de la Navidad, donde se ha hecho asiento con mucha población de españoles, alcalde mayor y oficiales reales, con caja de su majestad que entienden el despacho. Queda claro pues que Acapulco se fundó viajes después, como ya se asentó y por tanto, si no había tal puerto, ¿cómo podrían salir las naves de un puerto que aún no nacía? Dejemos esto como colofón y precisemos con rigor histórico los hechos y obras tal y como sucedieron. Muchas gracias. Sí, claro, queremos aprovechar este momento, este receso para despedir al secretario de Turismo del Estado de Jalisco. Vinculados como europeos a toda esa región, a lo que es el norte de África y también a esos grandes avances que hicieron los portugueses, que prácticamente dieron la vuelta por África hasta llegar a las Indias, y sobre todo cómo cruzaron por este lugar, ligaron a las Américas y ligaron también a Asia. Cómo se logró ya esa transición hacia un mundo global, que inclusive las monedas que se manejaron en estas tierras y en esas tierras fueron precisamente gracias a la plata de los americanos y en particular de la gente de nuestro México. Voy a pasar al frente para ir dando seguimiento a esta conferencia. Gracias. Voy a invitarlos a que pasen al frente. ¿Se escucha bien? Si puedes abrir la pantalla. ¿Cómo empezó todo esto? En gran medida fue el extraordinario viaje que hizo Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes, a pesar de ser portugués, que prácticamente los portugueses eran los más hábiles en la navegación de aquellos tiempos, él sirvió a la monarquía hispánica, fue el capitán para descubrir la ruta de la especiería. Es el primer europeo en navegar el Océano Atlántico y Pacífico y la primera circunnavegación de la Tierra en 1522. Perece precisamente en una batalla que fue encabezada por el jefe Lapu-Lapu de la tribu cebuana de la isla de Filipinas de Nactán. Hay que dar mucha importancia no tan solo a los españoles. Yo quisiera que le diéramos importancia a las personas de las Filipinas y a las personas de esta región de México, del sur de Jalisco, y cómo se fueron ligando todas estas coincidencias biogeográficas para llegar a lo que hoy somos y las costumbres que nosotros tenemos ligadas
entre estos pueblos. Existe existe una estatua, yo quisiera resaltar a este jefe nativo, Lapu-Lapu de Filipinas, que según cuenta la leyenda mató a Magallanes en Mactán, héroe nacional de Filipinas por resistir el colonialismo español. El pueblo Upón de la isla de Cebú fue nombrado como Lapu-Lapu en su honor. Para nosotros es muy fácil decir, bueno, llegaron los españoles, nos sentimos medio españoles, conquistamos, pero el sufrimiento que tuvieron estos pueblos y el esfuerzo que realizaron estos pueblos para que se hiciera esta epopeya requiere también de que hagamos ese análisis. Por eso me interesó mucho poner a este héroe, a Lapu-Lapu. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el viaje hubiera sido al revés, de aquí a España, hubiera sido muy diferente, ¿no? Pero en realidad esta gente estaba defendiendo sus costumbres, estaba defendiendo su territorio y estaba precisamente sintiendo el choque de estas grandes civilizaciones. Miguel Legazpi, y quiero subrayar aquí, así como se habló mi predecesor de que era un adelantado, vivió en la Nueva España en una extensa casa. Esto hay que subrayarlo. Si nosotros llegamos a las costumbres de cada uno de nosotros, de dónde partimos, de nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra segunda juventud y la tercera juventud, nosotros tenemos una predestinación en relación a lo que hacemos. Este hombre tenía una casa muy grande y era muy aficionado a las plantas del Nuevo Mundo. Se cree que fue de los primeros que estuvo domesticando la piña, el cocuistle, el plátano, todas esas plantas que nos llegaron de diferentes regiones del mundo. Él ya tenía esa afición. Por lo tanto, este viaje, al ya haber tenido precedentes de estas tierras, de relatos de Magallanes, de cómo eran, y que le costó la vida a Magallanes, que él quedó en estas tierras, que eso es muy importante resaltarlo, ellos ya tenían la visión de llevar semillas, de llevar plantas, de llevar personas, porque las plantas no nomás se llevaban las semillas, ni lo que eran los propágulos, como puede ser un codito, como puede ser un rizoma, sino que también llevaban a las personas que tenían por tradición milenaria conocimiento del cultivo de estas plantas, porque lo contrario, ¿de qué me sirve llevar las semillas si no sé cultivarlas? Y al saber cultivar las plantas, yo llevo toda una tradición milenaria, oral y escrita, de cómo se deben de multiplicar, cómo se deben de cultivar, que es diferente, y sobre todo, cómo deben de ser aprovechadas. Si yo llevo maíz y no sé preparar tortillas, mis tamal, si no sé hacer tamales, y no sé hacer tostadas, pues la semilla de maíz no me puede servir mucho, si acaso me puede servir como forrajera para el ganado. Entonces va acompañado de toda una tradición oral y cultural. Partió con 5 naves: San Pedro, San Pablo, San Juan, San Lucas y el bergantín Espíritu Santo, con 380 hombres del astillero de Barra de Navidad. Hay que ver cuáles fueron las distancias y los tiempos. ¿Por qué? Porque en un intercambio biocultural es muy importante que las plantas se preserven, tanto de ida como de regreso, y saber las distancias, saber los climas, saber qué tanta agua llevar. Aunque no lo crean, los abastecimientos de agua llevaban preferencia para las plantas ante cierto tipo de personas. Si el agua se empezaba a acabar, le reducían el agua a las personas antes que dejar de regar las plantas, para que vean la premisa de qué importancia era el tesoro biológico
que se intercambiaba, un tesoro que permitía sobrevivencia. Estamos a unos días de que se festeje el Día de Gracias en Estados Unidos, y si los nativos de este lugar no les hubieran enseñado a comer guajolotes silvestres o a que sacaran miel del Acer sacharo, que es el maple, esta gente hubiera muerto con el frío. Y tristemente, en agradecimiento, ustedes ya saben qué les hicieron a los pobres nativos de esta región. La travesía, hay muchas versiones de tiempos, pero revisando las fuentes, coinciden más o menos en esto: 93 días recorriendo 14.700 kilómetros. Imagínense la distancia. Vamos, si nosotros nos fuéramos ahorita a Laredo, serían como unos 2.200 kilómetros, pero 14.700 kilómetros es verdaderamente una distancia enorme, y más en el mar, y más ante las vicisitudes del mar. Fundó la ciudad de Cebú en 1565 y Manila en 1571. Si les significa algo la palabra Cebú, pueden recordar que existe un tipo de ganado que tiene una joroba enorme, que es un ganado indobrasílico, o sea, de la zona de la India, que cruzó precisamente a las islas, fue llevado a las islas, y en la región de Cebú, a través de la latitud, la longitud, el clima, la altitud, sufrió una metamorfosis y surgió una variedad de este tipo de animales, de estos toros tan extraordinarios para las zonas tropicales. Un ganado que no moría con el calor. Se habían llevado ganado europeo que requería mucho frío y moría, se enfermaba, no daba leche, la carne era magra. Tardó un tiempo en adaptarse, pero el toro Cebú es un toro que puede andar aquí en los cerros tropicales, en selva mediana, como lo que tenemos aquí enfrente, en la isla Navidad, y de la cual quiero hacer una propuesta. Un animal que puede comer desde hierbas, arbustos, y dar esa conversión tan extraordinaria de carne. Este es el viaje, este es el monumento a Legazpi. Partiendo de aquí, fue una línea mucho más recta, y el regreso fue un poco más diferente, inclusive subieron casi hasta Alaska, y fueron bordeando toda la zona de Oregon, de California, inclusive parte de lo que hoy se conoce como Alaska y que pertenecía a los rusos, y venían a lo largo de, más adelante, se establecieron puertos a lo largo de esta costa del Pacífico para que estas naves, la palabra nao suena como asiática, ¿no? Nao de China, pero no, es una derivación de la palabra nave. Más de 7,000 islas en este lugar, las Filipinas, Malucas o Reino Tagalo. Adelante. Andrés de Urdaneta, también quisiera resaltar que esta persona era militar y cosmógrafo, marino, explorador y religioso, agustino español. Existe una duda si verdaderamente fue ya como religioso a estas islas o hasta después surgió su vocación, debido a que existen registros de que él tuvo una hija con una mujer de las Filipinas que, cuando ingresó, en algunos registros narran, a esta orden, la dejó encargada con un hermano. Aquí viene algo muy importante también, que infancia es destino. Hijo de padre ilustre, de ilustre linaje de las provincias de Villafranca, región española célebre por su agricultura. ¿Quién de aquí
es hijo de agricultores o ha practicado la agricultura? La mayoría. Todos sabemos el arraigo tan enorme que representa la tierra para las personas que hacen agricultura. Un niño de 8 años que ya vivió en el campo lleva marcada la agricultura para el resto de su vida. Y no tan solo eso, lo transfiere cada que puede a su descendencia. Por lo tanto, este hombre sabía lo que era la agricultura y lo importante. No tan solo era importante el oro, la plata, la seda, sino las riquezas de la tierra, la multiplicación, el uso de los recursos renovables que marcaron, de acuerdo a la especie, inclusive sistemas económicos. En gran parte el esclavismo de Norteamérica y de algunas regiones de América se debió a una planta que nos llegó de rebote también por ahí, que es la caña. Una planta que se cree que cambió los órdenes económicos, porque una planta, al igual que todos nosotros y todos los seres vivos de esta tierra, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Una de las primordiales razones de todo ser vivo que habita la faz de la tierra es reproducirse. Y hay sin número de estrategias para la reproducción. Y es curioso, no les llame la atención lo que voy a comentar, de que la naturaleza premia el sexo, que se sienta sabroso con el sexo. ¿Por qué? Porque de lo contrario se pierde tanta energía en ese acto que no tendría una razón, daría flojera realizar ese acto. Pero las plantas, los animales, tienen esa función de reproducirse, de manera de que la planta de la caña que nos da el azúcar es al final de cuentas es una adicción que nosotros tenemos a lo dulce, a los carbohidratos, y esta planta nos la otorga como un premio a que nosotros la cultivemos. Tú cultívame, yo te doy azúcar. Igual que una planta que es fecundada por un insecto, por un colibrí, por una ave, le está dando mielecita, le está dando alimento a cambio de reproducción. Y aunque no lo crean, hay nuevas teorías de la evolución que dice uno, ¿quién dominó a quién? Nosotros usamos la caña, la dispersamos por todo el mundo y la dominamos, o la caña, a través de ese premio que nos da, que es el azúcar, nos puso a trabajar a todos nosotros. Inclusive hubo sistemas económicos que dependieron de esta planta, como el café, como estos cultivos de coco. Muchas de las circunstancias económicas, sociales de estas tierras tienen que ver con la genética de estas plantas y lo que nos otorgan estas plantas a nosotros. Es algo en lo que hay que meditar de manera interesante. Este hombre descubrió la ruta de regreso a Manila, a México, a Acapulco. Aprovechó el haber subido al paralelo 40, donde ya se sabía, y eso lo vuelvo a subrayar, hay que darle valor a las personas que han habitado estos lugares y a sus conocimientos. No eran, como nos describían, indios ignorantes, eran personas que inclusive eran descendientes de los polinesios, y cada vez más se encuentran vestigios de viajes de los polinesios a América, antes que los españoles y mucho antes que los propios escandinavos o vikingos. Entonces no eran indios con taparrabos, era gente culta, era gente con conocimiento, sobre todo de cuestiones de astronomía, o como le dirían aquí en época de los españoles, eran cosmógrafos. Él recorrió una distancia un poquito más grande, 14.157,
kilómetros en 130 días, a un promedio de 109 kilómetros por día. Alfonso de Arellano se adelantó, como ya lo mencionó mi compañero de la Sociedad de Geografía, y llegó al puerto de Navidad, tratando de agenciarse los honores. Pero este hombre, Andrés de Urdaneta, era un hombre de una integridad total, era un hombre con un conocimiento científico y con un humanismo extraordinario, que poco le duró el gusto a este señor de Arellano de haber presumido que había sido el primero. Aquí está la ruta que él trazó. Es una persona que inclusive cuando estuvo una estancia en Brasil, a él le llamaban mucho la atención los peces voladores. Ahorita comentaba un compañero de la Benemérita que hizo el viaje a las Islas Revillagigedo, el doctor Nabor, y es curioso, en ese viaje ve uno mucho los peces voladores. Entonces ahí le intrigaba mucho ya desde entonces, al igual que le intrigó a Darwin, cómo es posible que un pez tuviera alas y que saliera del agua y volara, y los describe él. Quiere decir que esta persona tenía conocimientos de naturalistas, como se le llamaba entonces, por lo tanto muy inquieto en la domesticación y conocimiento de todo lo que venía encontrando, no tan solo abocado hacia el oro, la plata o al convencimiento de otra religión, sino al conocimiento de las ciencias naturales. Adelante. Vean estos eran las naves, del latín navis, barco a través, y a través del idioma catalán nau, de ahí vino el nombre. Estuvo vigente el siglo XIV, el XV, el XVI y el XVII. Fueron barcos que para ese entonces tuvieron una tecnología extraordinaria y trascendente, y no eran tan grandes. Uno se imaginaría, cuando se habla de que tenían un desplazamiento entre 100 y 500 toneladas, pues uno se imaginaba que eran unos barcos muy grandes, y no, vamos a ver ahorita las medidas de ellos. Y sobre todo tenían estas características: eran embarcaciones dotadas de cubiertas y velas, 3 mástiles con velas cuadradas y castillos en proa y popa para poder divisar, para poderse proteger precisamente de otras naves enemigas. Había que estar siempre vigilando. Tenían estos desplazamientos. ¿Y por qué se hizo este movimiento estratégico de España? Porque Portugal no permitía navegar por África, por Asia, no permitía. A él le estaba concedido esa canonjía papal. Entonces los españoles, ¿cómo cruzamos esto? Pues vamos cruzando por México. ¿Y dónde escogieron? Escogieron este lugar. Una empresa verdaderamente extraordinaria, y que se hizo. Estas maderas, si las tocáramos, sonarían a barcino, a primavera, a rosa morada, a parota y algunos encinares que crecen en las partes más altas de este lugar. Sobre todo barcino, porque el barcino es una madera muy dura que resiste la sal. Y si ustedes observan hacia acá, van a darse cuenta que en la mañana no se fijaron que se veía así como unos manchones de color así como ocre. Es la semillación precisamente de los barcinos, una madera fabulosa, nomás muy pesada. Eso también representó un problema para ellos. Esta travesía, sobre todo el tornaviaje a través de la corriente de Puro Chivo, que era una persona de esas regiones que ya sabía, ya tenía el conocimiento de esa corriente, y que fue capitalizada por este ilustre personaje español.
subían hasta Japón para aprovechar el empuje de la corriente hasta Alaska, que atraviesa Asia a este lugar. Inclusive cuando ustedes van a Asia, es muy curioso, uno pensaría que el viaje es directo, de ahí de Los Ángeles a Japón. No, los aviones suben casi hasta Alaska, hasta el Círculo Polar Ártico, y de ahí bajan. ¿Para qué? Para aprovechar el movimiento de rotación del planeta. Pues todo eso, este ilustre cosmógrafo lo logró documentar, lo logró poner en las memorias de estos viajes. Muy importante. Imagínense bajo qué condiciones iban, pero una de las cosas más importantes era documentar el viaje. ¿Qué sucedió? La narración. ¿Para qué? Para tener elementos para volver. Así como Magallanes, a pesar de que le costó la vida y que fueron muy pocos los que regresaron, su tesoro más grande eran las memorias y los apuntes de estos viajes. Tenían sistema, eran muy metódicos para esta información. Bajó, y ¿cuál fue el punto más cercano a la Ciudad de México? En geopolítica hay que tomar en cuenta eso, por eso se descartó este astillero. Bueno, pues Acapulco está más cerca y la línea es más recta a la capital. Vamos usando este espacio. Entonces se llevaban estas valiosas cargas que venían de las Filipinas, y a través de mulas se llevaba a la capital, y otras se iban al puerto de Veracruz para finalmente llegar a España. Fíjense la vinculación tan extraordinaria continental que hubo a través de estos medios de transporte tan primitivos, entre comillas. Y se conectaron culturalmente estos tres continentes, aunque hay que recordar que los españoles también tenían posesiones en África. Y tienen las Islas Canarias, que están ahí muy metidas en medio de Europa y de África. En México se instauraba para los jueves de Corpus, que era la fecha en que se esperaban los muy apreciados productos de la nave china, se instauraba ese mercado, y que fue conocido también como el mercado de mulas. Esto fue, como quien dice, un inicio de una globalización, como la que estamos viviendo actualmente, guardando sus debidas proporciones. Fíjense, esta es una información que proporciona la fuente de la Armada Española. 120 metros de superficie útil en diferentes cubiertas, 4 cubiertas. Era, como bien lo dijeron, era una nuececita ahí en el mar. Tenía 26 metros de eslora, y de manga, que es lo ancho, 6.7. 3 palos, 6 velas, 290 metros cuadrados de superficie de velas. Era con lo que se movían. Recuerden que no tenían remos. Adelante. Correlación entre México y las Filipinas. Nos vamos a dar cuenta de por qué hubo ese intercambio genético tan extraordinario y cultural. Porque tenemos, a pesar de esos 14.000 kilómetros de distancia, tenemos muchas coincidencias biogeográficas. México tiene mucho relieve, presencia de océanos que influyen mucho en su configuración. Es posible encontrar climas fríos de alta montaña a unos cuantos centenares de kilómetros de aquí de la costa. Ustedes pueden ver aquí el volcán y el Nevado, Colima, está muy cerca. Tenemos esos gradientes altitudinales que nos dan una biodiversidad extraordinaria, muy cerca de las costas. El promedio del clima de los 25 a los 30 grados centígrados, caluroso entre mayo y septiembre, sobre todo en las costas, y frío durante los meses que van de octubre a principios de mayo. Puede clasificarse según su temperatura en cálido o templado, de acuerdo a la humedad existente en húmedo, subhúmedo y muy seco. Y tenemos influencia de huracanes.
Acuérdense que los huracanes se forman de la incidencia del sol, el aire caliente que se conforma y el efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis es el movimiento de la Tierra, que a pesar de que no lo sentimos es de muy alta velocidad. Y Filipinas es un país que cuenta con climas tropicales en el que la temperatura media ronda entre 27 grados centígrados. El verano va de marzo hasta mayo, cuenta con una estación húmeda que va de junio a septiembre, lluvias frecuentes, 2 estaciones algo más suaves entre ambas estaciones, y allá le llaman tifones a los huracanes. Por lo tanto, tenemos muchas coincidencias climáticas, biogeográficas, edáficas, geológicas. Entonces, ¿qué de raro tendría que ese intercambio se diera tan intenso entre nosotros y ellos, o entre ellos y nosotros? ¿Por qué? Porque estábamos separados por distancia, mas sin embargo teníamos coincidencias biogeográficas extraordinarias. Y acuérdense que la biodiversidad, que es el número de individuos, de plantas, animales, influye totalmente en la cultura. Si nosotros dijéramos cómo influye la biodiversidad en nosotros, tan sencillo como esto: ustedes vean un tapete de Saltillo, vean una pintura Wierrádica, Huichol, se van a dar cuenta que tiene muchos colores, muchas formas. ¿Por qué? Porque el artista, el artesano, está reflejando lo que está viendo alrededor: los colores de las aves, los colores de las mariposas, la tierra, las plantas, las flores. Igual ellos, al tener tanta biodiversidad, pues su cultura y su pintura y sus artesanías son también parecidas a lo nuestro. Es como, por ejemplo, los norteamericanos tienen poca biodiversidad de Canadá. Ellos llegan a un aeropuerto y son azul o gris sus alfombras, y si ustedes llegaran comparando la alfombra con el zarape mexicano, se van a dar cuenta que el zarape mexicano tiene muchos colores. ¿Por qué? Reflejo de la biodiversidad. Por lo tanto, esa biodiversidad también nos hermanó. Aquí están las latitudes de ellos, las de nosotros, coincidimos en algunos lugares. Y algo que me llamó mucho la atención, siempre pensé que los eucaliptos nos habían llegado en época de Porfirio Díaz, con García de Quevedo, el apóstol del árbol. No, en las partes más bajas de las Filipinas existen eucaliptos. Y con eso me expliqué por qué había visto yo eucaliptos en algunos lugares que tenían más de 300 años. Su tamaño. ¿Por qué? Porque nos llegaron también de esas regiones estas plantas. Tienen ya influencia en este punto. Adelante. Algo importantísimo: el cinturón o anillo de fuego del Pacífico. Vean esto. Las fosas, el Challenger Deep, que es la fosa más profunda del mundo, 14,000 metros abajo. Ahí cabe el Everest ahí sepultadito, y todavía le sobra al mar agua para seguirlo tapando. Esta importantísimo cinturón de fuego, y que ayer nos hizo una manifestación ahí como a la 1 de la tarde, por ahí han de haber visto las fotografías de él, influye en la corriente de Curuchivo. Fíjense cómo cuestiones geológicas marcaron la trascendencia de estos viajes. Aquí podemos ver que estos lugares son de gran intensidad sísmica y bajan por aquí. Influyen en estas corrientes. Adelante. ¿Cuál es la biodiversidad actual? Somos 105 millones de habitantes. Es el 5º lugar en megadiversidad. O sea, somos de los países que más diversidad biológica tenemos, y cultural por consecuencia. Filipinas está en el 10º lugar. Si ustedes vieran estas dos fotos, a lo mejor si este hubiera tenido una lancha, también lo hubieran llevado, también hubiera podido vivir en ese lugar por las condiciones climáticas.
tiene 7.107 islas, la mayor parte de su población, entre comillas, indígena, igual que nosotros. Pues no somos de las Indias, ¿no? Pero sí somos nativos de por este rumbo, ¿verdad? 12% de las especies del planeta, climas privilegiados, uno de los países con mayor extensión de costas, tiene un mar exclusivo, el Mar de Cortés, donde se encuentra el segundo arrecife más grande del mundo. También los arrecifes en aquella región son importantísimos. Y muchas de las conchitas y caracoles que ustedes ven vendiendo aquí en esta calle principal vienen de por allá. Adelante. Todo esto favoreció el intercambio de plantas, animales, personas y costumbres. Normalmente las plantas se dispersan a partir del viento, a partir de las corrientes. La Pangea, se supone que estuvieron unidos África con Sudamérica, y hay muchas coincidencias en cuanto a plantas y en cuanto a animales en estos lugares, tanto de África como de Sudamérica. ¿Por qué? Porque estuvieron unidas, pero después, a lo largo de esa separación de la Pangea, de los continentes a la deriva, se formaron islas donde cada uno de estos animales estuvo tomando su propio rumbo evolutivo. Pero cuando nosotros vemos un tlacuache o una zarigüeya que tiene bolsita, igual que los marsupiales de Australia, ahí habla de que estuvimos en un proceso evolutivo de una premisa muy similar. Pero sobre todo, en los últimos años, cuando el hombre comienza a dominar la tierra, a través de las migraciones, vino una cuestión exponencial en cuanto a la dispersión de plantas y animales. Y sobre todo, esta es la palabra clave: comercio. Y ahorita que pasábamos el día de ayer ahí por Manzanillo, nos dimos cuenta del montón de barcos que estaban unos saliendo y otros esperando llegar. Comercio. Estamos ya en esa ruta de retomar ese comercio que tuvimos con Asia. Adelante. Por eso tan importante estos eventos que nos explican cuántas coincidencias tenemos y cuánta historia hay entre nosotros, inclusive historia que quizás sea más profunda que la que tenemos con otros países cercanos a nosotros, geográficamente. ¿Qué fue lo que pasó? Había que viajar y había que cuidar esos tesoros vivos, subrayo, tesoros vivos, plantas, animales. El oro, pues ahí nomás hay que encerrarlo para que no se lo roben y ahí se conserva. Pero los tesoros vivos hay que mantenerlos vivos. ¿Cómo le hacían? Pues en primer lugar les decía que iban personas nativas de lugares donde se extrajeron los especímenes, para que estos expertos de costumbres milenarias en el cultivo de plantas pudieran cuidar de ellas y difundirlas. Esto trajo una revolución cultural que abarca desde la cocina, la industria, el arte, la religión, el misticismo y sistemas económicos, como ya lo expliqué. Adelante. Así se conocieron nuevos sabores, aromas, pinturas, texturas, ropa, ganado, animales exóticos, etcétera, que marcaron profundamente a la humanidad y a la biodiversidad. Esta gran revolución de la globalización enmarca la actual cultura urbana, por lo que hoy, con la alta tecnología del transporte y las comunicaciones, se impactará de manera total y contundente en la faz de la Tierra. Estamos en ciernes de un gran cambio biocultural mundial, la globalización. Vamos a tener plagas, vamos a tener animales, vamos a tener ropas, texturas, culturas, en un cambio que se va a dar tan rápido que va a ser muy difícil asimilar esos cambios para personas de nuestra generación, pero ya estamos en camino de esto, y que tuvo su principio aquí donde estamos, en gran parte. Hoy celebramos 450 años de la epopeya de Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta y Serain, los guachinangos. Si estuviera aquí nuestro compañero Gorgonio Ponce,
se hubiera levantado y hubiera dicho: yo soy de Huachinango. Él sostiene que Huachinango, la palabra significa alrededor de palos, alrededor de árboles. ¿Por qué? Porque para pescar se hacían unos como corralitos de palos y con eso llevaban a los peces para poderlos pescar. Y la gente que hacía eso y la gente que vive alrededor de lugares boscosos se les conoce como huachinangos. Pues estos huachinangos, dirigidos por los españoles y también aportando ideas, porque no eran robots, también tenían deducción, ayudaron a construir estas naves y con maderas de aquí. Si yo llego a un lugar, oye, necesito madera, si me dan madera, por ejemplo, de higuera blanca o de higuera negra, se me va a hundir el barco. ¿Por qué? Porque la madera es muy blanda, es muy porosa, se le mete el agua. Pero si yo hago relación con las personas y tomo en cuenta, es personas a través de ese conocimiento de cientos de años, miles de años, me van a decir: no, mira, mejor usa el barcín. Es pesadito, pero resiste la humedad y la sal. Pues estos huachinangos de nuestras tierras jaliscienses fabricaron aquí en barra de Navidad con maderas de árboles de estas especies, entre ellas el palo fierro, la propia parota, y cruzaron más de 14,000 kilómetros para llegar a las Filipinas. Premisa de un enorme intercambio biocultural entre México y las Filipinas, que hasta hoy influencia nuestras vidas y de las personas. Es muy curioso, cuando no tenemos tantos títulos nobiliarios, cuando no nos sentimos condes de no sé dónde, es más fácil establecer la amistad entre las gentes del pueblo. Empiezan: mira, ¿te gustan los plátanos? No, pues sí. Mira, prueba el mango. Y nosotros, traviesones: mira, prueba el chile.